Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. La Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios de la Dirección de Danza de la UNAM les da la más cordial bienvenida en el marco de este festejo maravilloso que nos tiene el corazón muy, muy contento del Día Internacional de la Danza 2022. Bienvenidos a este diálogo que para nosotras es muy importante y esperamos que para ustedes también, llamado La danza como acompañamiento para el cuerpo en duelo, en el cual pues nos acompaña nuestra queridísima maestra Gabriela Gallegos, Paloma Ramos y Teresa González, ambas integrantes del laboratorio El Nido, del cual les hablaremos más adelante. Y bueno, pues primero que nada, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y justo este diálogo se detona del laboratorio de El Nido, ¿no? Laboratorio dancístico de acompañamiento para el cuerpo en duelo, que fue impartido por la maestra Gabriela Gallegos entre marzo y abril del presente año en la Cátedra Gloria Contreras. Y a partir, ¿no? A raíz de este laboratorio se detonaron una serie de reflexiones en torno a la vivencia del duelo y el vacío ante la pérdida, siendo también la danza un espacio de posibilidad para acoger y drenar el dolor. Así que en esta charla, la tanatóloga, coreógrafa y profesora Gabriela Gallegos nos hablará sobre la danza y la tanatología como herramientas para transformar nuestras pérdidas de manera creativa. Y contaremos justo, ¿no? Como ya mencionaba hace un momento Raiza, con la presencia de Teresa y de Paloma como participantes de este laboratorio, quienes también nos van a compartir parte de sus reflexiones y experiencias que se detonaron en este proceso. Y bueno, pues para darle la palabra a la maestra Gabriela, les compartimos un poco de su semblanza. Gabriela Gallegos es creadora escénica, es investigadora y terapeuta de movimiento. Desde 1997 se interesa por la interpretación e investigación de la danza Buto, a partir de la cual ha desarrollado su investigación escénica y de movimiento, que la ha llevado al estudio de otras áreas del conocimiento como la psicología, la tanatología, la educación en movimiento somático, el neurodesarrollo del movimiento y el arte terapia. Como creadora escénica ha realizado más de 30 obras escénicas, performance, danza, instalación y videodanza. Tiene más de 25 años como pedagoga de movimiento. Se ha interesado por el trabajo comunitario impartiendo talleres, laboratorios y clases continuas, en donde, pues, desde lo corporal se abordan diferentes problemáticas como la violencia, la pérdida y el duelo, el empoderamiento, la conciencia corporal, las técnicas de relajación, la vejez y envejecimiento. Ha desarrollado proyectos con niños en situación de abandono en la PGJ, Preventivo Juvenil Femenil de la Ciudad de México. Es tallerista del proyecto Faro Indios Verdes y también fue tallerista de los talleres libres de la UNAM. Y actualmente pues labora de forma independiente. Asimismo, cabe destacar que forma parte del seminario permanente de Fenomenología de la Danza y Estudios de la Corporeidad, que tengo el honor de coordinar, y forma parte de la Cátedra Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios de la UNAM. Así que de verdad para nosotras es un gran honor, Gaby, saberte parte de este proceso a conciencia de que has llevado un estudio y una trayectoria muy profunda, veraz y de muchos años, tratando el acompañamiento a través de la danza y con toda la conciencia también pues psicoterapéutica, tanatológica de ello. Entonces quisiéramos comenzar por pues que nos platiques qué vínculo has encontrado entre la danza y la tanatología. Adelante, Gaby. Bien, pues muchas gracias por la invitación, Raiza, Adriana, la cátedra, la UNAM. Y pues bueno, ¿qué encuentro, qué relación hay
entre la tanatología y la danza, pues aparentemente pareciera ser que no tuviese nada que ver, pero en realidad tienen mucho que ver porque los procesos tanatológicos, en este caso el proceso de duelo y el manejo de la pérdida, pues es algo que está implícito en todo, o sea, en todo nuestro hacer de la vida. Y la danza no se queda fuera, ¿no? La danza, en la danza, como bailarines, como intérpretes, como creadores, como productores, o sea, en todos los ámbitos que implican la danza, también se manejan las pérdidas. Y yo creo que muchas, porque, bueno, las artes no son como de lo más acogidas, ¿no? Socialmente. Entonces eso pues tiene mucho que ver con la tanatología. Entonces, los vínculos que encuentro pues justamente son cómo estas herramientas terapéuticas de la tanatología se pueden implementar en el trabajo dentro de la danza, justamente en estas pérdidas que acabo de mencionar. Y pues bueno, creo que en general el tema de la pérdida y el tema de manejar los duelos es algo que no lo hacemos como seres humanos, ¿no? O sea, que pocas personas llegan a acercarse a hacer un trabajo, pues, tanatológico primero y después de duelo, dándole su tiempo y dándole como ese trabajo que implica este proceso, porque es un proceso que a veces implica un tiempo, no a veces, sino implica un tiempo, implica una inversión de energía y por lo tanto, pues bueno, no le damos ese tiempo en nuestras vidas y menos en una vida tan apresurada como la que vivimos en estos momentos, pues no nos damos tiempo para esas pérdidas, ¿no? Y bueno, ahora acabamos de pasar pues, por una situación muy fuerte que fue la pandemia, porque todavía no la superamos, todavía tiene sus estragos y todavía seguimos con pérdidas. Pues bueno, estos 2 años de confinamiento, estos 2 años en donde vivimos la muerte todo el tiempo, donde la muerte ha estado presente eh, en todo el momento, pues bueno, pues este trabajo con la tanatología pues fue todavía como más obvio, ¿no? Para mí es muy importante el trabajo con la danza y el diálogo con la tanatología, porque la danza y el arte en general, como terapia, tiene una función y un impacto muy importante. Para mí es muy importante el aterrizaje que se hace desde la corporalidad en estas cuestiones del dolor y de la pérdida. Porque bueno, podemos acudir tal vez a una terapia tanatológica, pero va a ser como desde otro lugar, ¿no? Va a ser como desde la parte como racional, va a ser desde la parte de la escucha y el habla, que es una parte pues muy importante y que son como los principios de la tanatología, pero aterrizarlo en el cuerpo ya tiene una dimensión pues totalmente diferente, ¿no? Porque estamos hablando ya de pieles, estamos hablando de memorias, y bueno, como muchos teóricos y como muchos estudiosos del cuerpo, inclusive las mismas neurociencias en estos momentos lo están comprobando, pues el cuerpo tiene sus memorias, ¿no? Y el cuerpo no miente. Y a través del cuerpo y a través de movilizar el cuerpo, pues es que se van revelando como muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues de ahí este encuentro con la tanatología y la danza. Muchas gracias, Gaby. Realmente dices cosas bien interesantes. También pensando en que justo, ¿no? No hay como un tiempo ni tampoco unos espacios para pues, poder vivir el duelo, porque también los duelos se viven o sea, desde lo corporal, desde lo íntimo y también desde lo colectivo. Que creo que este juego, ¿no? Entre lo íntimo y lo colectivo fue uno de los puntos importantes que pudimos apreciar a lo largo de tu laboratorio.
En ese sentido también nos gustaría como que nos comentaras cómo nace el nido y también cómo estructuras el laboratorio en su totalidad, porque pues tú tienes una trayectoria muy larga en danza buto, ¿no? Por ejemplo, que claro, ¿no? Que hay muchos recursos, hay muchos procesos corporales que también introduces en el nido, ¿no? Entonces, que nos pudieras justo, ¿no? Abordar ahí un poco sobre este laboratorio en su conjunto. Bueno, pues el laboratorio, justo como les comentaba, surgió durante la pandemia. Si bien esta pandemia y este confinamiento nos quitó mucho, por otra parte también nos dio como muchas posibilidades. Y bueno, creo que una de las posibilidades, pues fue justo darme el tiempo para trabajar. O sea, ya era algo que yo venía trabajando desde que estudié tanatología. Mi tema de la tanatología fue introducir, o sea, mi tesina en mi formación tanatológica fue introducir la danza en los procesos justamente de la pérdida. Y en ese momento yo trabajé, bueno, el tema de la tesina es la pérdida de las edades vividas, ¿no? El duelo de las edades vividas. Entonces tiene que ver con justamente los procesos de envejecimiento, pero abordados desde la corporalidad y justamente pues danzar, ¿no? Porque muchas veces la vejez se vive como algo, como una catástrofe, ¿no? Como un paso a la muerte y al fin. Y en este aspecto que yo planteo, pues es justamente lo contrario, ¿no? Es como sí procesar esas edades, pero vivirlas y danzarlas, porque para mí la danza pues es un festejo, o sea, es una manera de festejar, ofrendar y celebrar. Obviamente se atraviesan muchas emociones, como el dolor, como la tristeza, pero sobre todo el fin es ese, ¿no? Entonces, bueno, pues la pandemia me dio como esa oportunidad de meterme como ya en esta sintonía, porque bueno, también viendo la gran necesidad de ese acompañamiento. Yo empecé a dar este laboratorio de manera virtual. De hecho, con la cátedra es el primer taller que doy de manera presencial, pero con la urgencia que había de este acompañamiento, de este trabajar con el cuerpo, porque me pareció así de ya, se tiene que trabajar con el cuerpo porque no, o sea, nos vamos a morir, ¿no? Incluyéndome a mí, o sea, yo si no me hubiese movido, no sé si estaría todavía aquí hoy platicando con ustedes, ¿no? Pero se me hizo como fundamental, necesario, urgente. Entonces, de ahí empecé como a articular y pues afortunadamente he caminado como por muchos ríos que me han llevado a muchas cosas y que al final se convergen y tienen y adquieren un sentido, ¿no? Entonces, pues ahí está implícito, como tú acabas de comentar, Adri, pues está la tanatología, está la psicología, está la danza, está lo somático, está la danza buto. Entonces, pues bueno, creo que ha sido como una oportunidad de recoger todos estos saberes y llevarlos hacia un sentido, hacia una corriente, que es justamente el poder manejar la pérdida desde la corporalidad, desde el movimiento. Y pues bueno, fue justamente en este tiempo, ¿no? Y pues o sea, lo afortunado es que es un laboratorio que va creciendo, ¿no? Que conforme se va compartiendo, va creciendo, porque como que yo empecé con en una parte y esa parte se ha tenido como estas ondas y bueno, no se diga ahora en esta experiencia presencial, ¿no? En donde tocar los cuerpos, en donde abrazarnos, mirarnos, pues ya adquiere un sentido totalmente, una dimensión diferente, ¿no? Pero creo que como primer iniciativa, esta parte virtual, pues fue algo que sí tuvo un resultado, que sí, de alguna manera nunca se va a comparar lo virtual con lo presencial, pero que en la premura y en las necesidades de ese momento, pues cumplió con su fin, ¿no? Gracias, Gaby. Además, el título del laboratorio
me parece muy hermoso. A mí en lo particular me lleva a pensar en un espacio, ¿no? En una espacialidad, el nido como un lugar de cuidado, y en donde se da lo naciente, ¿no? El lugar en donde se prepara la vida. Y en ese sentido, digamos, si hablamos de una integralidad también entre los procesos de duelo y el festejo de la danza misma, que parecieran contradictorios, ¿no? Creo que en ese aspecto el fenómeno de la muerte, el fenómeno del duelo, también es manifestación del devenir, ¿no? Del cambio, de la ruptura, por supuesto, pero que manifiesta justamente un transitar, ¿no? En la vida misma. Entonces, es interesante si pensamos de qué están hechos los nidos, ¿no? Como esa pedacería de naturaleza, esa pedacería de la materialidad, ¿no? Que al final de cuentas se teje, ¿no? Se teje para conformar un lugar. Y me parece que el laboratorio El Nido justo logra eso, ¿no? En un entretejido de historias, un entretejido de experiencias de vida, como una manera también de reconocer aquello que sí está roto, pero sí, son pasos, ¿no? Para entretejer la vida misma y a partir de esas rupturas poder percibir la existencia lo mejor que se pueda, ¿no? En acompañamiento y en ese festejo también del movimiento, ¿no? Sabiendo que el duelo es un proceso corporal. Entonces, pues bueno, en ese aspecto me parece muy, muy atinado también el nombre mismo, ¿no? Del lugar, el nido. Entonces, en ese sentido, me gustaría mucho que Paloma, Teresa pudieran compartir, al ser integrantes de este laboratorio, pues, ¿qué fue, digamos, lo más sensible y relevante en sus propios procesos, ¿no? Al entrar a este espacio con la maestra Gaby? Entonces, pues, quien quiera tomar la palabra. A ver, Paloma, adelante. Sí, creo que estaba a punto de abrir el micrófono. Pues, híjole, es que creo que son muchas cosas. Es un conjunto de todo. Es un conjunto del compartir experiencias con otras personas que aparte no conoces. Creo que eso desde ahí ya es todo un experimento, ¿no? Y una experiencia que te lleva a algo que nunca esperarías, ¿no? Como se lo comentábamos en la última sesión, el haber creado un vínculo con estas personas que además, pues, comparten el mismo dolor o comparten el mismo duelo, ¿no? El mismo camino, digamos, ¿no? Creo que después de estos 2 años habíamos estado como distanciados de todas las personas. El vivir un duelo era vivir un duelo solo o en solitario, ¿no? Creo que era la parte más difícil para todos nosotros. Y yo en ese momento también se los llegué a comentar, es que realmente el haber perdido a tantas personas en estos 2 años y no poder compartirlo con nadie o no sentirte a lo mejor con esa confianza o con esa apertura de compartir tu dolor y además encontrar un lugar, un nido en donde acogerte, ¿no? O sea, donde sentirte abrazado por otras personas, ¿no? Y sentir que son parte de ti incluso, ¿no? Y aparte, tener esta herramienta que va con la danza y que puedas tú danzar con otras personas. No sé, es una energía bien padre, o sea, muy fructífera, muy sana, muy, ay no, muy apapachadora. O sea, creo que a veces necesitamos ese abrazo al corazón, ese abrazo por otras personas, ese sostén. Creo que eso es lo más importante y es algo
que no hay manera de cómo pagárselos a todas ustedes y a todos mis compañeros en ese sentido, ¿no? Porque creo que el estar en solitario tanto tiempo, el haber, yo creo que incluso las pantallas, así como esta entrevista, de repente pues sí, te hace sentir como un poco cercano, pero no es lo mismo como sentir el tacto, la presencia, eso, ¿no? O sea, creo que incluso aunque estuviéramos a distancia, pero que estuviéramos en presencial, se siente la energía diferente, ¿no? Y es algo que pues se había como de alguna forma, pues sí, como que se había eliminado, o sea, como que había quedado en pausa, mejor dicho, ¿no? Y creo que ahora sentirlo, tener la experiencia de estar aquí, de aparte encontrar momentos para llorar, para gritar, para hacer, para expresar todo lo que no nos atrevemos a hacer en otros espacios, ¿no? O sea, tener este lugar seguro, este lugar que te abraza, este lugar que te sostiene, este lugar que te ayuda a sanar heridas, que te ayuda a abrirlas también, ¿no? Porque creo que también parte de la sanación es sacar todo eso que no puedes sacar, ¿no? Y encontrar un espacio en el que puedes abrir esas heridas e irlas sanando con esa comunidad, que creo que eso es algo que no, o sea, es que es bien difícil de expresar, de verdad. Pero pues ya. Muchas gracias, Paloma. Si quieres continuar, Teresa. Sí, gracias. Pues justo una de las primeras cosas, bueno, yo me sumo a todo lo que decía Paloma, igual, y una de las primeras cosas que recuerdo en las sesiones de Gaby era que nos decía, ¿no? Esto nos hablaba mucho del círculo, de la potencialidad del círculo y de los duelos en comunidad, y finalmente el nido representó también esto, como estábamos muy relegadas al espacio privado, ¿no? Y particularmente en un espacio de pandemia, en un espacio donde hubo pérdidas físicas reales de personas, pero también estaban las otras pérdidas que parecía que no tenían espacio, ¿no? Pero que estaban siendo proyectos, pareja, trabajos, ¿no? Y que al final de cuentas el ritmo de vida de la pandemia también nos obligaba a seguir, y pensaba yo, como en un momento de tanto dolor, ¿cómo mi pérdida va a tener este espacio, ¿no? Que no es una pérdida material, digamos, tangible de una persona. Y el duelo también se convirtió, como bien lo dijo Paloma, en ese espacio para dejarnos sentir. Y sobre todo, pensando que en México, por ejemplo, en este espacio y en este momento de violencia tan marcado que vivimos, pues los lazos comunitarios están muy fragmentados, ¿no? Entonces ya no hay ese espacio para conocernos a través de los sentires, que fue lo maravilloso. O sea, hicimos una comunidad donde nos empezamos a conocer, a identificar en los dolores, pero también en las formas de resignificar y de transitar esos procesos que cada una vivió, o cada uno. Y eso, o sea, lo que teníamos la última sesión era alguien que se conocía profundamente a través de abrazarse, pero que en realidad no nos conocíamos, es más, algunos ni los nombres nos acordábamos, ¿no? Entonces, eso fue muy maravilloso, y estas son otras cosas, el conocernos a través del cuerpo, ¿no? Finalmente de la danza, conocernos a través y expresarnos a través de los sentires y decirnos algo con el cuerpo, con el abrazo, con el sostenernos colectivamente, como era a través del círculo, el levantarnos juntas. Eso se me hizo también un espacio para mí muy maravilloso, ¿no? Porque me recordó la pandemia. Para mí sí fue un espacio totalmente muerto, en donde era dislocado entre Tere, la cabeza con la que trabaja, y frente a la máquina, y era la máquina, y el cuerpo estaba ahí como una masa amorfa y inerte, ¿no? Y de repente otra vez poder volver a danzar, movernos, sentir con el cuerpo, pensar con el cuerpo, como nos lo remarcaba Gaby, fue muy maravilloso, porque también nos hizo hacer conscientes muchas emociones que ahí estaban en las memorias, que están presentes, pero que ni siquiera recordábamos, ¿no? O que ni siquiera podíamos verbalizarlas. Entonces, pues eso, ¿no? El espacio de nido y la comunidad para mí fue volver a sentirme viva, ¿no? La danza otra vez como festejo, con estos transitares y con estos, bueno, estos procesos. Muchas gracias, Teresa. Realmente creo que sus comentarios también
sus reflexiones, acogen este sentir general, ¿no? de todo el grupo, que creo que se formó un grupo muy, muy bello en realidad, que creo que justo Gaby también nos puede hablar sobre ello. Y estaría muy bueno que nos compartieran, porque justo ahorita vamos a ver unas imágenes sobre la ceremonia de clausura, ¿no? ¿Cómo fue esta ceremonia de clausura? También, ¿qué pasó en ustedes? Porque pues hubo muchos elementos, ¿no? Que Gaby conformó en ello, el espacio, el propio espacio abierto. Pues que nos pueda comentar, ¿no? Primero Gaby sobre esta ceremonia de clausura, donde también contamos con la presencia de Javier Tejeda, ¿no? Músico, y bueno, con ustedes, por supuesto, y para que nos cuenten un poquito ahí qué pasó, qué vivieron, también cómo concluyeron y qué dolores drenaron en este espacio, ¿no? En conjunto. Entonces, Gaby. Pues bueno, antes me gustaría comentar la importancia del acompañamiento en grupo. O sea, no es lo mismo vivir el duelo solo y, como les comentaba hace un momento, en el confinamiento, en donde ni siquiera hubo la oportunidad de despedirse para muchas personas. Pues bueno, para los que lo vivieron, fue catastrófico, ¿no? Fue dolorosísimo. Entonces, regresar al grupo, regresar a este círculo, a la comunidad, pues para mí es fundamental. O sea, yo siempre digo que somos seres sociales y como seres sociales necesitamos y somos parte del otro. Y se viven las experiencias diferentes. Una experiencia de duelo creo que es fundamental estar abrazado por los otros, por esas energías y no importa si nos conocemos o no, porque como acaban de comentar las compañeras, ¿no? No sabemos ni de dónde vienen, cuáles son nada. Lo único que sabemos es que compartimos un dolor y que estamos ahí abrazándonos. Y creo que esa es la parte, pues, bella de estas posibilidades, de estos encuentros, ¿no? Para mí fue maravilloso encontrarme con este grupo, porque también es importante señalar la importancia del grupo. No todos los grupos son iguales, no con todos los grupos se puede trabajar, y lograr un grupo, lograr una sintonía con el grupo, pues implica un trabajo, ¿no? Implica pues una disposición, están implícitas como muchas cosas. Entonces creo que pues fue realmente un regalo que nos pudiéramos encontrar y que pudiéramos trabajar y sobre todo estos aspectos tan íntimos y tan dolorosos, porque no es lo mismo ir a una clase de danza, tomar una clase de alguna técnica y bueno, tiene otros fines, pero a ir a un lugar en donde se va a tocar algo que ya de antemano te está anunciando un dolor, pues bueno, es de atrevidos, ¿no? Porque hay que atreverse, porque hay que tener como esa disposición para querer compartir ese dolor, porque como comentamos durante el taller, hay cosas que socialmente y no se permiten, ¿no? Y una de esas cosas justo es el dolor, ¿no? La tristeza. Entonces, como que siempre estamos enmascarándonos de muchas cosas y las cosas, entre comillas, feas, no las queremos mostrar nunca, pero finalmente, pues son parte de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos construyendo este espacio en donde esas cosas que nadie quiere escuchar de ti, las expones en un espacio y con un grupo de seres que, pues, que están en tu sintonía, ¿no? Y que están en esa también necesidad de ser escuchados y de escuchar, porque en la escucha y en el habla también está sucediendo algo terapéutico y esa es como también la parte que es fundamental, ¿no? Y bueno, en cuanto al espacio, en cuanto al cierre, pues viene a ser como el resultado de este trabajo que se dio desde inicio, ¿no? Desde cómo se plantea desde la primera clase y cómo se va a ir articulando durante las sesiones para que al final podamos llegar a este espacio maravilloso. Fue el espacio escultórico y que paradójicamente pues es una especie como de nido, ¿no? Pero que además
ahí están, pues, está impregnado de mucha energía, de mucha vida, de mucha revelación, porque creo que el mismo espacio nos revela muchas cosas de nosotros, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia muy bella. Y regresando un poco como al tema, a esto del nido, pues fue justamente físicamente un nido, ¿no? Que nos contuvo, que nos sostuvo y que nos bañó de energía. Y esta cuestión del nombre del nido, pues bueno, sí me gustaría compartirles un poco de dónde surge, porque en una charla, no recuerdo bien, pero un terapeuta comparte esta experiencia, bueno, más bien lo que significa el nido para algunas culturas, ¿no? Y específicamente el significado que para algunas aves es el nido. Y bueno, pues resulta que, pues bueno, como Raiza comentó, ¿no? O sea, se entretejen muchas cosas, es como el recoger de muchas cosas para que se geste la vida, ¿no? Porque justamente lo que nos interesa en este espacio es este renacer, ¿no? Este resurgir. Y justamente después de pues de la historia de cada quien, de sus pérdidas, cómo podemos resurgir de esas cenizas, ¿no? Que el mismo Buto también lo plantea, es uno de los planteamientos que hace la danza Buto. Y entonces, a mí algo que me quedó como muy, muy presente y muy importante fue el sentido que para algunas aves tiene perdón, el nido, y es justamente el tamaño, porque las aves hacen los nidos para el tamaño de sus crías, de tal manera que cuando las crías van creciendo ya no van a caber en el nido, y entonces se tienen que ir y tienen que volar. Entonces, justamente es una especie de metáfora, ¿no? En cuanto a esta experiencia del dolor, en cuanto a esta experiencia de la pérdida. Es una paradoja, ¿no? O sea, sí transitamos por el dolor, transitamos por la muerte, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a crecer y vamos a volar. Y esa es justamente como una parte de la intención del trabajo, pues terapéutico, ¿no? Y el espacio escultórico, pues nos pudo dar como esta conclusión, este cierre, ¿no? Nos pudo abrazar, o sea, yo estoy súper agradecida con ustedes, pues de que nos hayan permitido y articulado la posibilidad de estar en ese espacio, bueno, porque tampoco son espacios fáciles de conseguir, ¿no? Pero pues me pareció maravilloso que estando a unos pasos del espacio escultórico pudiéramos tener esta experiencia y que nos recibiera el espacio para nosotras solitas y con este abrazote enorme, porque con unas manotas así enormes, pues nos sostuvo, ¿no? Entonces, pues realmente fue una experiencia bien bonita, muy bella, obviamente transitando y compartiendo con los dolores de todos, pero que al final el espacio nos abrazó, nos apapachó, nos contuvo ese corazón dolido, esa piel abierta para muchos que están transitando por pérdidas muy, muy, muy recientes. Entonces, bueno, pues para mí eso significó, ese sentido tomó este cierre, ¿no? Gracias, Gaby. Pues, Paloma, si quieres comentar, por favor, adelante. Ay, qué bonito. Es que realmente yo creo que, y ayer justo lo platicaba con mi mamá después de toda esta experiencia, que yo pienso que la misma naturaleza nos pintó un espacio increíble. O sea, creo que más allá de que obviamente el espacio escultórico es un lugar padrísimo, lleno de tanta energía, recordemos que también justamente ayer lo comentaba la maestra Gaby, estamos sobre piedras volcánicas, ¿no? Un lugar repleto de energía, ¿no? Y más allá de eso, creo que la misma naturaleza nos pintaba un cielo padrísimo, o sea, unas nubes increíbles que no nos imaginábamos por todo esto de la lluvia.
y que en ese momento, esos únicos instantes estaban, wow, o sea, un cielo maravilloso y el sol ni se diga, ¿verdad? Realmente creo que las cosas no solo son coincidencias, creo que siempre pasan por algo y estamos aquí por algo, ¿no? Y creo que el hecho de haber estado reunidos en ese preciso momento era para poder disfrutar de ese momento con la naturaleza, con nuestros compañeros, con este círculo, a mí me encanta esa figura del círculo, creo que es una figura que vincula, que cierra, que conecta, ¿no? Y creo que el hecho de haber estado ahí en ese momento disfrutando de ese instante, híjole, es una cosa que se queda en el recuerdo para siempre, ¿no? Y que además la maestra Gaby nos pidió un objeto que tenía que representar algo, ¿no? Y al ponerlo como parte del centro de algo que es importante, que está muy dentro de nosotros, ¿no? O sea, yo no lo había pensado así en ese momento, pero es verdad que a veces nuestras mismas cosas, nuestros mismos objetos con los que convivimos al día con día, pues para nosotros son parte de la cotidianidad, ¿no? Pero realmente, ¿qué ocurre cuando nos vamos, no? O sea, hay personas que recuerdan cosas, que tienen esos momentos, esos lugares presentes a través de esos objetos, ¿no? Y cómo no solamente significan algo, sino que nosotros también le vamos a dar otro significado, ¿no? O sea, creo que aparte de darle el significado que ya tiene en sí hacia la persona, es resignificar ese objeto, ¿no? ¿Qué represente, qué quiero que represente, ¿no? Y el hecho de haberlo intercambiado también entre otros compañeros hace que crezca más esa parte, ¿no? O que parta a otra vida o que parta a otro lugar, a otro espacio, ¿no? Hijo, es que son muchas cosas. Creo que aparte el viento parecía que tocaba una música en conjunto con nuestro compañero, ¿no? Que también nos ayudaba con la música y que además nos daba este mood como muy de, no sé, conectaba mucho la energía con todos, ¿no? Y, ay, no sé, es que son de verdad muchas, muchas cosas. Y el poder haber tenido ese momento para todos, para sentir esa vibra, porque creo que esa es la palabra, la vibra, ¿no? La vibra de la música, la vibra del sol, la vibra del cielo, la vibra del viento, la vibra de todos estos objetos, de todos estos, porque todo eso es energía, ¿no? Y nosotros somos energía, y las piedras son energía, y la naturaleza es energía, y todo eso vibra. Y esa vibración conectaba con nuestro corazón, con nuestro alma, con los latidos de nuestro ser, ¿no? Que creo que eso es algo que no se compara. Son momentos y son instantes que se quedan en nuestros recuerdos y que nos ayudan a expresar cosas que no sabíamos que podíamos hacerlo de esa forma, ¿no? O que a lo mejor sabíamos, pero no encontrábamos el lugar y encontrar ese espacio es lo que hace este taller algo mágico. Es la palabra, mágico. Y pues Muchas gracias, Paloma. Qué hermoso todo lo que dices, que además me resuena muchísimo. Ahora hago un comentario al respecto, pero qué emoción escucharlo así. Teresa, adelante. Sí, yo apostando y siguiendo como en este lugar tan mágico que se preparó y que lo agradecimos muchísimo, porque además el espacio escultórico ha estado cerrado, ¿no? Entonces que se abriera para nosotras fue maravilloso y que simboliza mucho también de esta de la pandemia, ¿no? La universidad como un espacio que se volvió cerrado y que perdió este contacto con la comunidad. Y que de repente se volvió a abrir, perdón, y que ayer hicimos posible otra vez que se abriera. Fue muy maravilloso. A mí algo que me marcó muchísimo era un espacio difícilmente, que parecía difícil para danzar, ¿no? A mí me costó mucho trabajo llegar y al inicio llegué y dije, ¿cómo voy a danzar aquí, no? Y entonces fue muy difícil entrar, pero por el otro lado, pues eso, conectarnos con lo que estaba ahí, con quienes estábamos ahí, con lo que se estaba generando ahí,
fue muy maravilloso, de verdad, poder encontrar una danza y poder encontrar, ay, perdón, si se escucha mucho ruido de fondo, poder encontrar un ritmo con todo lo que estaba, la música, el viento, el cielo, ahora que hablaban del nido y en este volar, hubo alguien que compartía justo un ave para dejar como objeto y fue muy hermoso ese momento porque de repente en un momento cuando estábamos listas para volar, cuando estábamos haciendo ese círculo, esa comunidad y estábamos sujetando y creo que todos volteamos hacia arriba y eso, dejando nuestros objetos para que fueran a transitar y dar vida. Además fue algo muy hermoso porque también bailamos con esa vulnerabilidad en un espacio que parecía difícil para bailar y es que qué hermoso tener espacios para poder ser vulnerables y para poder ser frágiles y en ese momento encontrar la fuerza colectiva. Y esos objetos que o sea, pienso que hay muchas cosas en nuestras vidas que parece que nunca nos vamos a desprender de ellas, y una de ellas a veces parece el dolor, ¿no? Ante las pérdidas y porque es una memoria y es lo que me da significado y nos aferramos y decimos, ¿cómo me voy a desprender de este objeto? ¿Qué es lo que significa todo eso, no? Y ahí fue el momento en donde el objeto se quedó, donde decidimos dejarlo y como decía bien Paloma, tomar significado en alguien más que puede darle un significado, un uso totalmente diferente, pero puede encontrar otra vida y a su vez nosotras nos llevamos ese cachito de otra persona con otro significado que le vamos a dar totalmente diferente. Eso fue sumamente precioso, ¿no? Y sin duda el acompañamiento de la música también fue maravilloso. La última sesión fue una síntesis muy maravillosa de un proceso de trabajo durante un mes, ¿no? Más o menos. Y pues bueno, fue muy maravilloso y quedamos muy agradecidas, sin duda. Ay, wow, Teresa, qué maravilla. Se me enchina la piel cuando pues comparten estas experiencias. Gaby, ¿quisieras comentar algo sobre esto que comparten Teresa y Paloma? Además me parece bellísimo que empiezan a salir términos también como el cielo, el sol, el viento, ¿no? Es como si en efecto la corporalidad del ave estuviera en ellas. Sí, y creo que, y me encanta, yo también estoy como pues impresionada de lo que comentan las compañeras, porque pues justamente de eso se trataba, ¿no? De provocarnos, de encontrarnos, de incomodarnos y de que se revelara lo que se tuviese que revelar, ¿no? Y este contacto con el espacio mismo, pues creo que viene también a ser como muy revelador en cuanto a lo que significa la vida y en cuanto a lo que significa también la muerte, ¿no? Y poder mirar desde ese otro lugar, creo que pues es como lo maravilloso, ¿no? Que bueno, como dicen, levantar la vista y ver ese cielo azul, ese cielo limpio, que, que al final también forma este círculo de contención, ¿no? Porque la contención se da en diferentes, ¿cómo se llama? Dimensiones, ¿no? O sea, no se da en una sola dimensión y creo que eso es lo interesante y lo bello y cómo va resignificando muchos de los haceres, ¿no? De cómo a través del sonido, pues justamente por eso también fue muy importante cada uno de los elementos que se reveló y que al propósito se pusieron enfrente, pues sí fueron como muy, inclusive en algún momento intencionados, ¿no? Porque como les decía, o sea, el camino o se encaminaba justamente pues hacia este vuelo, ¿no? Y una de las cosas que yo les compartí al inicio al presentar el taller, pues justamente fue este proceso de la crisálida y del vuelo de la mariposa, ¿no? Y pues ahí se encierra todo, ¿no? Ahí se encierra todo y ahí se encierra este nido, se encierra este espacio escultórico
estas nubes, estos sonidos, porque al final, pues, somos vibración, ¿no? Porque creo que, pues, llegar a esos niveles de comunicación desde la vibración, justamente es como lo que a mí me interesa perseguir, ¿no? Y encontrar, porque es justamente donde estamos sin esos prejuicios, sin esos juicios de valor, sin esos bloqueos que nos impiden fluir. Y es justamente desde entrar en estos tonos que muy bien lo dijeron las compañeras, la música nos introdujo en poder entrar en esta sintonía, en esta vibración. Y pues bueno, creo que son muchas cosas, ¿no? O sea, es como nombrarlas, irlas como enlistando, pues creo que va a llevar un poco de tiempo, porque creo que lo interesante es cómo se va sentando en nuestra corporalidad y en nuestra energía todo esto, ¿no? Yo siempre digo que hay tantas cosas que suceden en milésimas de segundos que nos falta como tiempo para poder realmente captarlo y nombrarlo, inclusive, pero creo que lo maravilloso y lo importante es qué nos sucede, cómo se va transformando, qué se va transformando, el poder tener esta capacidad de que algo cambió, de que algo pasó, que a veces posiblemente no se tenga la palabra precisa, pero la sensación sí se tiene, la experiencia sensorial, la experiencia carnal está ahí, ¿no? Y que es pues parte de lo que plantea también pues la danza Buto, ¿no? En su filosofía y en su práctica. Claro, justamente tú como investigadora del cuerpo, ¿no? A través de la danza Buto, a través de la tanatología y demás, tienes también en tu práctica muy presente el valor de la ritualidad, ¿no? Me parece que todo lo que estuviste también trabajando en el laboratorio y pues se vio muchísimo en la última sesión, fue cómo preparar al cuerpo también para esa ritualidad, es decir, para ese espacio dador de sentido, ¿no? Y dador de trascendencia también, ¿no? O sea, la materialidad del cuerpo, ese objeto que llevaron, ¿no? O la materialidad del viento, de la vibración de la música, de la danza misma, de sus manos tocándose, eh, se, se trasciende también, ¿no? En el dar sentido entre cuerpos. Entonces, eso la verdad, a mí me parece bellísimo y muy importante, ¿no? También tomando en cuenta que el DIF 2022 lleva por lema en esta ocasión la potencia del reencuentro, ¿no? Y entonces, en efecto, hay una potencia en el reencuentro de las pieles, del abrazo, del acompañamiento y de esa vibración de la que han hablado, ¿no? Que a mí me parece fundamental, porque la danza pues iba a decir la danza en colectividad, pero me parece que incluso cuando aparentemente estamos bailando solas, ¿no? Está la colectividad del mundo ahí, ¿no? La colectividad de nuestros ancestros, la colectividad de justo otros seres, ¿no? Del espacio mismo también como vibración de lo colectivo. Y en ese aspecto no es solo como la aglomeración de los cuerpos, ¿no? Sino es lo que se construye e intercambia energéticamente. Con ese fenómeno dancístico, ¿no? Del movimiento y potencial, pues. Entonces, no sé, las escucho y pienso así como las aves, ustedes se sintieron justo cerquita del cielo y encarnando esa sensación que regala la danza, que es también la libertad, ¿no? Y la libertad en el compartir. Entonces, a mí me emociona mucho también que estos espacios ayuden justo a emprender vuelo, ¿no? Y pues todo nuestro agradecimiento por parte de la cátedra
¿no? Por supuesto, a Gaby y a Paloma, a Teresa y a todos los integrantes de este laboratorio que dieron corazón y energía para poder sostenerse entre ustedes, así como, ¿no? Es interesante porque entre todos fueron unidos, ¿no? Adri, adelante. Pues igual me sumo a estos agradecimientos y bueno, realmente creo que surgieron muchas cosas, ¿no? Ya nos comentaba Gaby en esta última sesión también de la importancia y de la necesidad de, como bailarines, ¿no? Detonar un comentario de uno de los compañeros, también de estos espacios, ¿no? Ya decía Gaby, ¿no? No es lo mismo una clase de técnica, ¿no? Como tal, que tiene otros fines, que una sesión que realmente te pues entra en un proceso pues más profundo con ciertos aspectos. Y desde la propia danza, ¿no? Festejando hoy el Día Internacional de la Danza, también es importante, ¿no? Repensar estos espacios, incluso las propias pedagogías, aunque se trate de una clase de técnica, por ejemplo, también pensar en un acompañamiento, porque pues hay situaciones, violencias que cada quien vive y a veces se va hacia cerrando cada vez más justo porque no hay estas posibilidades de abrirse hasta que pues la situación explota, ¿no? Algo que en la pandemia pues también se vio muy presente y decía Raiza ahorita, no se trata de aglomeración de los cuerpos, ¿no? Sino también de estas conexiones que en esta primera edición o primeras ediciones del Nido en su dimensión virtual, pues también Gaby construyó ahí un espacio de comunicación mediado, ¿no? Ahí por una pantalla, pero que el cuerpo, digamos, esas vibraciones resonaron de alguna u otra manera. Así que pues creo que también es un momento para poder reflexionar cómo se dan estos reencuentros justamente y desde dónde, ¿no? Así que bueno, nosotros les agradecemos pues muchísimo este diálogo y bueno, también a todos quienes nos están escuchando. Si quisieran hacer algún comentario final, este es el momento. como cierre para seguir festejando la danza. Bueno, a mí me gustaría comentar que bueno, que la danza tiene muchos caminos, tiene muchos, es como un río que tiene muchos brazos, tiene muchas direcciones y que pues es como muy afortunado este camino y este río de la danza, porque no solamente se encierra como en el aspecto estético o en un estilo de moverse, sino en la posibilidad de vivir y sanar desde el movimiento mismo, ¿no? Entonces creo que es algo que a mí me gustaría que no se nos olvidara, porque escuchando todas estas experiencias dolorosas que hemos vivido muchos de los bailarines, con malas prácticas pedagógicas, con malas prácticas creativas inclusive, que no se nos olvide lo humano y que realmente esta parte humana sea la que se ponga al frente de cualquier acción y de cualquier palabra, porque creo que se nos olvida y justo ese olvido hace que lastimemos a muchos seres, que inclusive los llevemos hasta el suicidio y que seamos inconscientes de que somos provocadores de eso. Y que hay cosas de la danza que no se hablan, que no se dicen y que hay que darle voz, que no es sano el silencio, ni la complicidad, ni el acostumbrarnos a las violencias, el pensar que una práctica dancística tiene que ser o tenga que venir acompañada de violencia en sus diferentes expresiones de esta palabra. Y como acabo de comentar, ¿no? Que somos humanos y ante todo es eso, humano, somos humanidad, ¿no? Con todo lo que implica esta enorme palabra. Y pues muchas gracias por este espacio, porque como les comentaba en el cierre,
también quien articule y quien abra la posibilidad de estos espacios es muy importante, ¿no? Porque yo puedo tener estas propuestas, pero si no están los espacios ni la disposición para que se gesten, pues yo me quedo en mi casa con mis propuestas muy, muy frustrada. Entonces, pues muchas gracias a la Cátedra Adri y a todos, ¿no? A todos los que participaron en este laboratorio. Gracias, Gaby. Teresa, un comentario final, o Paloma. Y Paloma. Perdón. Sí, yo también quiero agradecer muchísimo a la Cátedra Gloria Contreras. He seguido mucho las actividades, creo que esta es la quinta que tomo. Y ha sido muy maravilloso porque justo con Gaby yo le decía que para mí la danza ha sido ese espacio espiritual, ¿no? Yo que no creo, que sentía, que no creía en nada, la danza es esto que me permite conectarme con algo más allá de lo material y además me permite encontrar lenguajes y materializar cosas, sensaciones que ni siquiera sabía o podía manifestar y verbalizar. Y se me hace muy maravilloso, sobre todo, estos espacios que está abriendo la Cátedra Gloria Contreras para personas que no somos ni de la UNAM, ni que no tenemos aparentemente nada que ver con la danza, ¿no? Este espacio para pensar las prácticas artísticas y el arte como un espacio generador que potencia, y no solamente como quienes somos espectadores, ¿no? Cuando iba a la universidad me encantaba ir a los talleres coreográficos, bueno, a las muestras que había, y siempre era pensar y decir qué hermoso, pero eso era algo tan lejano a mí, ¿no? O sea, qué hermoso, pero parecía que nunca lo iba a poder materializar en mi carne y en mi cuerpo. Y justo estos espacios que ha estado abriendo la Cátedra Gloria Contreras se han vuelto ese espacio, más allá de pensar compartir un momento o pensar de tener la estética y la técnica para compartir un momento, se ha vuelto un espacio para compartir un sentir y poder empatizar con alguien a través de eso, ¿no? Entonces ha sido muy maravilloso. Agradezco también muchísimo eso a la Cátedra Gloria Contreras y a ustedes que lo están llevando, a Gaby también, y bueno, pues un abrazo grande. Gracias, Teresa. Qué emoción. Muchas, muchas gracias. Así, híjole, otra vez esa palabrita. Pero es que gracias realmente a la cátedra, gracias a todas ustedes por darnos ese tiempo, por dar esa apertura al corazón, ¿no? Por darle voz a través de nosotros a todas esas personas que se fueron, que ya no están con nosotros, ¿no? Que justamente este espacio haya sido como ese lugar para hablar de que esas personas existieron, ¿no? Que fueron parte de nuestra vida y que siguen siendo parte, ¿no? A través de los recuerdos, de los momentos, de ese no olvidar, ¿no? De no olvidar que estuvieron aquí y que se fueron en estos años, o sabrá Dios también en algunas circunstancias de algunos otros compañeros de más tiempo, ¿no? Pero que fueron parte de, que estuvieron presentes, ¿no? Y gracias por darnos también esa despedida que no tuvimos. Precisamente Gaby lo dijo ahorita, ¿no? O sea, creo que este espacio nos ayudó a decir adiós, a darnos ese cierre que también nosotros necesitamos como seres humanos que somos, y por darnos ese abrazo que todos esos que se quedaron ahí estancados en estos 2 años y que no podíamos abrazarnos, que ahora se reunieron en este momento, ¿no? Y creo que eso que comenta Teresa y que comenta Gaby también en cuanto a expresar a través del arte. Y creo que el arte en sí mismo es eso, ¿no? Es expresiones, contar historias, es decir cosas, ¿no? Es transmitir al otro, ¿no? Y creo que este espacio nos ayuda a ir desde muy adentro, a abrir ese espacio, ese corazón, esas heridas, ¿no? Y expresarlas a través del mismo arte es arte mismo, ¿no? Creo que
es algo que nos hace sentir vulnerables, sí, es algo que nos hace sentir con miedo, pero creo que el darnos ese lugar, ese tiempo, nos ayuda a enfrentar ese miedo, a enfrentar ese miedo a ser vulnerable también, ¿no? Y nos sirve como una herramienta que va con nosotros y nos acompaña por mucho tiempo y para el resto de nuestras vidas. Creo que en lo personal es algo que me llevo para siempre y que sigo compartiendo, ¿no? O sea, creo que nosotros somos seres que también conectan con otras personas, ¿no? Y que creamos redes y que creamos esas redes de cambio, ¿no? O sea, creo que nosotros también podemos ayudar a otros a generar ese cambio, a darles, oye, es que tengo esta herramienta, tienes que conocerla y te va a ayudar. Y qué mejor que hacerlo a través de la danza, ¿no? Y creo que el mejor momento para compartir es precisamente hoy, ¿no? Creo que siempre decimos es que mañana, pero creo que si algo nos enseñó esta pandemia es que no sabemos si hay mañana, ¿no? Y saber que existimos hoy y que podemos compartir esa experiencia también con otros hoy y decirles, te amo, te quiero, te abrazo, a esas personas que tanto amamos, que tanto queremos hoy, ¿no? Y pues ya, realmente es un agradecimiento de todo corazón a todos ustedes, a la maestra Gaby, que sin duda es un ser de luz, un ser de amor y que se lleva todo nuestro amor y nuestro cariño para siempre, en serio. Y pues también a ustedes que estuvieron ahí, pues aunque sea desde lejos, pero que seguían estando o siendo parte de nosotros, ¿no? También. Y pues gracias. Gracias, Paloma, Teresa, Gaby, mil gracias. Y como bien lo han dicho, honramos, por supuesto, a todas las existencias, a todos ustedes, y que estos espacios también nos ayuden a profundizar y a transformar las prácticas pedagógicas de la danza misma, las prácticas corporales, la manera en la que convivimos entre cuerpos. Y que este reencuentro en verdad sea un reencuentro desde el amor, desde la conciencia y desde ese acompañamiento, dando el valor al acompañamiento y al hacer nido también como humanidad, como bien lo decía Gaby, ¿no? Entonces, pues por supuesto que este espacio de diálogo que trata del laboratorio El Nido de Gabriela Gallegos, pero también es un espacio pues de manifiesto, de manifestación para honrar la vida, para honrar la danza y para también plasmar nuestra postura en contra de toda violencia hacia los cuerpos. Muchas gracias. Muchas gracias.